1843, los hermanos Macmillan abrieron su primera librería y publicaron sus primeros libros. Dos minifundistas escoceses, Alexander y Daniel Macmillan, sintieron pasión por la educación y el aprendizaje y tuvieron la visión de compartirla con el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que publicaran clásicos inmortales que capturaron la imaginación de sus días. Alicia en el País de las Maravillas, El libro de la selva. La pasión de los hermanos por el aprendizaje se extendió más allá de las publicaciones y reunieron a sus contemporáneos para crear un foro para las grandes ideas. Científicos, poetas, autores, filósofos y reformadores sociales se reunieron alrededor de la mesa de los Macmillan, empujaron los límites y sentaron las bases para la innovación futura. La pasión de los hermanos fue compartida por aquellos que se les unieron. Y la compañía creció, aventurándose en nuevas áreas y apoyando la visión Macmillan de inspirar el amor por el aprendizaje. Desde sus primeros días, los hermanos Macmillan reconocieron el valor de compartir el conocimiento y la investigación alrededor del mundo. Hoy en día las empresas de Macmillan están desarrollando productos y soluciones impresas, digitales y en línea que apoyan a académicos, maestros, alumnos y aprendices en todo el mundo. Con presencia en 120 países, nos adaptamos continuamente para satisfacer las cambiantes necesidades de las comunidades a las que servimos. Desde sus humildes inicios hasta la rica herencia global, nuestra familia de marcas está orgullosa de llevar el nombre Macmillan, como parte del grupo Springer Nature. ¿Y que valdría la pena plantar una semilla? Si un gran árbol crece de esta pequeña semilla, estaremos agradecidos. Daniel Macmillan, 1843. Macmillan, cautivando mentes curiosas desde 1843. Nuestra ponente del día de hoy. La licenciada en Pedagogía por la UNAM, maestra en docencia basada en competencias por la Universidad de Cuautitlán Izcalli, también acreditó varios diplomados internacionales, como formación en tutoría virtual por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el Diplomado Internacional de Competencias Docentes por el Tecnológico de Monterrey y Cambridge. Tiene experiencia docente desde educación básica hasta licenciatura. Ha diseñado e impartido cursos para investigadores. También fungió como tutora en el curso en línea sobre preparación para la evaluación del desempeño docente en la plataforma de la Universidad Autónoma. Actualmente es parte del equipo de los consultores académicos de Ediciones Castillo. Muy bien, pues Macmillan Formación Profesional pone a disposición de docentes, coordinadores y directivos el plan de acompañamiento educativo que tiene como objetivo proporcionarle el soporte necesario para el uso de nuestros proyectos editoriales, así como acompañar a sus procesos de capacitación mediante cursos presenciales y en línea como el que presentaremos el día de hoy. La conferencia en línea del día de hoy forma parte del curso ¿Cómo diseñas tu sesión de clase?, que tiene que acompañar en los retos que enfrentan los docentes en la implementación de los programas de estudio y el diseño de clase consecuencias didácticas. Y se desarrolla en 2 sesiones. La masterclass, que bueno, ya la tuvimos anteriormente, y las 2 sesiones que como pueden ver en pantalla, algunas son para el sistema DGB y otras son para el sistema UNAM. Las sesiones que ya pasaron, de acuerdo al calendario que tienen ustedes en pantalla, las pueden ver en las grabaciones que se hacen en la dirección que tienen ustedes en pantalla. Es importante que nos puedan acompañar también en los siguientes webinar que vamos a tener y para ello, bueno, pues tienen ustedes la posibilidad de ingresar a poder inscribirse a estos webinars desde la dirección que tienen en pantalla para inscripción a los próximos webinars. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que como ustedes saben, es consideraciones para la evaluación.
Así que, pues sin más, los dejo en manos de nuestra ponente, la maestra Marta Rodríguez, y bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. El propósito de esta sesión es el siguiente: acompañar en los retos que enfrentan los docentes en la implementación de los programas de estudio y el diseño de clase con secuencias didácticas. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión. Les voy a pedir, por favor, que complementen las siguientes frases. Las voy a descubrir para que podamos ir completando a través del chat. La primera dice: este tiempo será valioso si yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que este tiempo sea valioso? ¿Me ayudan, por favor, para que podamos ir completando estas frases? La siguiente frase es: identificar las consideraciones. Para mi planeación es importante, ¿por qué? Y nos comenta la maestra Carla: escucho y participo activamente. Alfredo Sánchez: puedo aplicar lo aprendido. Jenny Arreola: planeo mejor mis actividades docentes. María de Jesús: aprendo. Claudia Sánchez: me capacito constantemente. René Velázquez: me concentro al 100% y participo. Carlos Aguayo: deben de estar alineadas con mis criterios de evaluación y las actividades desarrolladas en el aula. Graciela Ponce: escucho y aplico. Maestra Adriana: comparto mi experiencia y abro mi mente para participar activamente. Eso es fundamental para que tengamos una interacción adecuada por este medio. Mariana Reyes: aplico lo que aprendo. Viridiana: este tiempo será valioso si yo puedo aplicarlo en mis actividades escolares. Elvia Cruz: aplico lo aprendido. Viridiana María: aplicarlo. Muchísimas gracias. Les pido, por favor, me ayuden a complementar la siguiente frase. Identificar las consideraciones para mi planeación es importante, ¿por qué? Porque es importante que tenemos claro cuáles son las consideraciones que debemos tener para poder realizar nuestra planeación. Y empiezan a estar aquí las respuestas. Maestra Ana: desarrollo de manera eficaz mi clase. María Cruz: ese tiempo será valioso si yo tengo disposición. Excelente, maestra. Alfredo Sánchez: así puedo mejorar mi labor docente. Cierto, es un punto muy importante elaborar nuestra planeación. Maestra Carla: me permite llevar a cabo todo lo estipulado en mis sesiones. Miguel Ángel: obtendré mejores resultados con mis alumnos. Así es muy importante tener nuestra planeación para de esta manera poder ir enfrentando los retos y hacer las adecuaciones que sean necesarias. Muy bien. Obtendré mejores resultados con mis alumnos. Maestra Natividad: me concentro y aplico. Maestra Marisol: este tiempo será valioso si aprendo algo que me sea útil para mi clase. Maestra Jennifer: identificar, cuento con todos los argumentos para trabajar en el aula y para mi desarrollo docente. Muchas gracias. Maestra María Liliana: será útil si hay variedad con las estrategias didácticas y aplicación práctica. Muy bien, maestra. Maestra Adriana: porque permite realizar mi trabajo de manera congruente. Entonces, como coincidimos
igual que ustedes, en que la planeación es muy importante para poder desarrollar de una manera más adecuada nuestra práctica docente. Muchas gracias. Maestra María Liliana, para optimizar el tiempo y recursos. Maestro René, así puedo dar un mejor desempeño profesional y sobre todo proporcionar a los alumnos objetivos concretos y específicos. Excelente, profesor. Les voy a pedir, por favor, que me apoyen con la siguiente frase. Mis expectativas para esta sesión, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las expectativas que tienen acerca de esta sesión? Continúa leyendo las anteriores. Identificar las consideraciones, la maestra María Cruz, identificar las consideraciones para mi planeación es importante porque tendré éxito en mi clase. Totalmente de acuerdo, maestra. Ahora, por favor, compartan cuáles son sus expectativas. Y tenemos a la maestra Claudia Sánchez, que nos dé estrategias que puedan ser implementadas en lo inmediato. Maestro Miguel Ángel, reafirmar algo que quizás ya aplico. Muy bien, profesor. Efectivamente, vamos a hablar de estrategias, vamos a hablar, vamos a desarrollar toda la temática, pero algo muy importante, muchas de estas cosas ustedes ya las tienen. ¿Qué tenemos que hacer? Reafirmar. Vamos a reafirmar lo que ya hacemos y si es necesario, pues implementaremos algo que hayamos olvidado. Bien. Maestra María, aprender a poder aplicar asertivamente las diferentes herramientas de evaluación. Maestra Cristina, mejorar en mis estrategias en el desarrollo de mis actividades como docente. Maestra Carla, mejorar mis habilidades para la ejecución de una planeación idónea y actualizada. Muy bien. Maestra Rosa, eficientar los objetivos planteados para la clase. Maestra Viridiana, poder realizar de forma correcta mi planeación para lograr el aprendizaje de los alumnos en el aula. Maestra Jenny, actualizar mis competencias en la elaboración de planeaciones de acuerdo al nuevo modelo mexicano, a través del desarrollo de estrategias. Muy bien, muchas gracias, maestra. Maestra María de Jesús, mis expectativas son comparar la forma en que se realizan los planes de clase con los que yo realizo. Muy bien, maestra, efectivamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a presentar todos los contenidos de la sesión y lo importante es eso, que los docentes hagamos esa tarea de comparar qué es lo que estoy haciendo con las sugerencias que les vamos a presentar. Muy bien, maestra María Liliana, apoyarme con esta asesoría para mejorar el proceso de evaluación. Maestra Graciela, conocer, diseñar y rediseñar. Muchísimas gracias, es exactamente lo que vamos a realizar durante la sesión. Les agradezco todas sus participaciones. Vamos a estar interactuando constantemente para poder tener una sesión más efectiva. Muchas gracias. Bien, ahora les comparto cuál va a ser la estructura de nuestra sesión. La estructura va a ser la siguiente. Vamos a trabajar con el marco teórico y metodológico de la evaluación. Quiere decir que vamos a partir de la teoría. Primero vamos a revisar los conceptos teóricos para poder ir profundizando en el tema. Vamos a revisar también la evaluación tradicional contra o versus la evaluación auténtica. Vamos a observar cuáles son las diferencias entre una y otra. Vamos a ver los distintos tipos de evaluación que tenemos y vamos a revisar los instrumentos de evaluación que se presentan en nuestros materiales de praxis. Bien. Como les mencioné, vamos a iniciar con el marco teórico y metodológico de la evaluación. Nuevamente pido sus valiosos comentarios para que puedan responder lo siguiente.
¿qué es la evaluación? Con sus palabras, por favor, comenten qué es la evaluación. Para ustedes, ¿qué es la evaluación? Bien, empiezo a compartir lo que nos están comentando los docentes. Debo hacerles una aclaración. Como estamos transmitiendo vía webinar directo, cuando estoy leyendo el chat, puede ser que en la pantalla ustedes vean una pequeña mancha negra. Es el chat, es lo que estoy leyendo, lo que nos comparten los docentes. Por eso esa es la explicación de que de pronto vean una mancha que es donde está el chat. Y acabo de cerrar hace un momento la cámara para que nos centremos nada más en el contenido de las diapositivas y no nos distraigamos. Bien, continuamos. ¿Qué es la evaluación? Nos comparte la maestra Mariana. Revisión del cumplimiento de los objetivos planteados. Maestra Jenny, es la forma como validamos el aprendizaje significativo, la competencia adquirida, entre otros. Muy bien. Maestra María de Jesús, proceso que ayuda a verificar el aprendizaje obtenido de un alumno. Muy bien. Maestro Miguel Ángel, es ver lo que hemos obtenido con nuestros alumnos. Muy bien, aquí ya estamos viendo lo importante que es estar revisando constantemente, acompañando a los alumnos, y la evaluación nos permite eso. Efectivamente, maestro Miguel Ángel, es ver lo que hemos obtenido con nuestros alumnos después de un periodo de actividad de aprendizaje. Maestra Carla, reunir todos los elementos como, por ejemplo, a través de un portafolio de evidencias del avance y desempeño del escolapio a lo largo del ciclo. Maestro Fabián, es medir el aprendizaje esperado de un alumno. Muchas gracias. Maestra Ana Isabel, es una forma de medir el avance gradual del alumno. Muy bien. Maestro Alfredo Sánchez, obtener información. Ya se está acercando a lo que vamos a ver un poquito más adelante. Cada una de estas participaciones nos permite identificar cuáles son esos conocimientos previos que tenemos como docentes acerca de la evaluación. Maestro Alfredo, obtener información sobre el aprendizaje y los métodos de enseñanza para valorar si vamos en un proceso adecuado. Muy bien. O es necesario hacer modificaciones. Excelente, profesor. Maestra Ana, medir los aprendizajes esperados. Muy bien. Aida, maestra Aida, es un proceso de valoración que permite establecer los objetivos del aprendizaje. Excelente. Maestra Claudia, es una manera de saber si lo explicado ha sido significativo. Excelente, muy bien. Agradezco todas sus respuestas. Me voy a dedicar a darle un tiempo y leerlas todas porque son muy interesantes y muy acertadas. Maestra Cristina, procedimiento que nos permite conocer el aprovechamiento logrado. Excelente. Maestra Rosa, es una información sistematizada del desempeño educativo. Maestro René, es un recurso o instrumento que me sirve para saber lo que sé o no sé de acuerdo a algún contenido. Muy bien. Maestra Graciela, es un instrumento para conocer si se cumplió el objetivo de una materia. Excelente. Agradezco todas sus respuestas. Maestra Marisol, evaluación es darle un valor al rendimiento de los alumnos. Muy bien. Agradezco todas sus respuestas. Vamos a proseguir. Bien, la evaluación vista desde el marco curricular común. Es muy importante tener esta mirada del marco curricular común, que es lo que rige la educación media superior. Aquí nos menciona que los docentes no solamente somos transmisores del conocimiento,
somos profesionales con la capacidad de poder guiar y participar de una manera efectiva para que los chicos logren la comprensión. Y también que estemos atentos a la motivación e intereses y las distintas formas que tiene cada uno de los chicos de aprender. Como bien lo mencionaban ustedes, el objetivo es lograr que los chicos obtengan el dominio necesario de todos esos contenidos que les estamos enseñando. ¿Cuáles son estos contenidos? Los vamos a ver reflejados en conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Y como se menciona en el marco curricular común, para el siglo XXI. Esto va a dar como resultado que posean la capacidad, esto lo vamos a hacer nosotros, poseer la capacidad de monitorear y evaluar a los alumnos. Esto es lo que ustedes comentaban muy acertadamente en sus respuestas. Los docentes desarrollamos esta habilidad, esta capacidad de ir monitoreando a los chicos y también de estarlos evaluando, para, como bien lo mencionaban ustedes, hacer lo necesario, si se tiene que corregir o se tiene que implementar otra estrategia para que los chicos puedan obtener los conocimientos que tenemos como objetivo. Continuamos desde el marco curricular común. Se expresa muy claramente que los docentes somos mediadores. El ejercicio que hicimos al inicio, donde ustedes me ayudaron a complementar cuáles son las expectativas, por qué es importante conocer acerca de la evaluación y cuál es la postura que vamos a tener durante la sesión, cómo va a ser de provecho. Este pequeño ejercicio que hicimos al inicio es un proceso de mediación, donde se requiere un docente, que es el que va a contribuir a que se cumplan las expectativas, un tema o contenido, que es el que vamos a hacer llegar a los alumnos, y definitivamente necesitamos de la participación activa de los alumnos. Los docentes podemos dar la mejor de nuestras sesiones, pero si los chicos no están con nosotros, no están atentos, no ponen algo de su parte, no vamos a tener éxito. Este pequeño ejercicio que hicimos al inicio es eso, es un ejercicio de mediación. Y desde el marco curricular común nos mencionan esto, que los docentes somos mediadores. ¿Entre qué? Entre los saberes y los estudiantes, entre el mundo social y el mundo escolar. Los saberes, como bien decíamos, tenemos que tener los contenidos, los aprendizajes que deseamos hacer llegar a los chicos. Para poderlos hacer llegar, ahí es donde va a estar nuestro trabajo de mediación. Buscar la manera de que estos contenidos lleguen hacia los estudiantes. Pero también vamos a mediar entre el mundo social, entre el contexto social y el mundo escolar, nuestro contexto escolar. Y también vamos a realizar un trabajo de mediación de las habilidades socioemocionales y el proyecto de vida de los jóvenes. Con las últimas investigaciones, ha cobrado mucha importancia las habilidades socioemocionales, el papel tan importante que juegan las emociones, que están en los chicos, pero que también las tenemos los docentes. Y este conjunto de emociones se pueden desarrollar en el aula para poder contribuir a mejorar las habilidades socioemocionales de los chicos. Si los chicos están bien en este aspecto, vamos a tener mejores aprendizajes. Y también lo podemos aprovechar para que los jóvenes realicen su proyecto de vida. Bien, para realizar nuestra labor docente, nos vamos a apoyar en los principios pedagógicos. Estos principios pedagógicos que se están del marco curricular común, vamos a centrar nuestra mirada en uno que es muy importante y que se relaciona con nuestro tema. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. La evaluación vista desde este punto significa que es muy importante porque todo aquello que se obtenga de la evaluación tiene que plasmarse en la planeación.
tiene que haber una modificación y esto se va a realizar para obtener mejores aprendizajes. Este principio 8, repito, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. ¿En qué consiste? La evaluación ya no busca que se mida solamente el conocimiento memorístico. Se busca que la evaluación del aprendizaje cuente además con 3 variables que son fundamentales: la situación didáctica, las actividades que va a realizar el estudiante y los contenidos. Quiere decir que ya no vamos a centrar la mirada, no debemos centrar la mirada solamente en medir el conocimiento memorístico, sino hacerlo en contexto. La evaluación, como mencionábamos hace un momento, es una parte muy importante de la planeación. Esto quiere decir que los resultados que obtengamos de la evaluación, si todos los chicos la mayoría van bien, significa que debemos seguir realizando esas estrategias, ese tipo de actividades. Si la mayoría va mal, significa que tiene que haber un cambio, una modificación en la estrategia, una modificación en las actividades y se tiene que ver reflejado en nuestra planeación. Bien, ¿qué es la evaluación? Ustedes me lo acaban de compartir hace un momento en el chat. Para la DGB, la evaluación de los alumnos debe servir, como muchos de ustedes lo mencionaron, para que observemos el desarrollo de sus competencias, cómo las van adquiriendo, en qué proceso están. Y, como bien lo mencionaron varios de ustedes también, esta observación la vamos a realizar para hacer los ajustes que se requieran dentro de este proceso que tenemos con los chicos de enseñanza y aprendizaje. En el momento que sea más adecuado es donde vamos a realizar estos ajustes, lo que quiere decir que en consecuencia nuestra planeación debe de ser flexible. Y entonces sí, si estamos atentos en esta observación que vamos a realizar, en qué proceso está el chico, esto nos va a permitir, haciendo las modificaciones pertinentes, obtener los resultados que estamos esperando y de esta manera contribuir al perfil del egresado. Entonces, la evaluación del aprendizaje se va a centrar en el proceso, más en el proceso que en el resultado. Y la evaluación que se va a estar promoviendo desde la Dirección General de Bachillerato, como consecuencia tiene como meta mejorar los resultados a través de una revisión que va a ser constante de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. A este tipo de evaluación es a lo que se le va a denominar evaluación auténtica. ¿Qué es la evaluación auténtica? La evaluación auténtica va a establecerse entre el docente y el alumno y el objetivo es que el alumno pueda tomar esa información que le estamos haciendo llegar y que además sea relevante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Para qué tiene que ser relevantes estos conocimientos? ¿Por qué deben ser relevantes? Primero, para que sean la base y pueda seguir desarrollando más conocimientos. Y segundo, para lograr posteriormente habilidades que sean más complejas. La premisa central de este tipo de evaluación que denominamos auténtica es que se evalúen los aprendizajes dentro del contexto, que sean aprendizajes contextualizados. Esto lo tomamos de Díaz Barriga. Y el cuadro con información de Ahumada. Bien, en nuestras diapositivas es importante que pongan, que centren también su atención en la bibliografía que estamos utilizando y que se va presentando constantemente, para tener la seguridad de que no partimos de lo que creemos, de lo que consideramos, sino de lo que está escrito.
Ahora vamos a revisar la evaluación tradicional versus evaluación auténtica. Por aquí vamos a encontrar muchas cosas que van a ser muy importantes y nos van a hacer recordar algunos aspectos muy importantes de la evaluación. Nuevamente les pido, por favor, su apoyo en el chat. Y recordemos, vamos a remontarnos a nuestra época de estudiantes. ¿Cuál fue su experiencia escolar al ser evaluado como estudiante? ¿Qué recuerdan de esa época de estudiante? ¿Cuál fue su experiencia? Por favor, compártanme esa experiencia. Bien, aquí tenemos las primeras respuestas. La primera respuesta nos dice, maestra Marisol, me evaluaban el 100% de mi calificación con un examen. Así es, maestra. Esa era una manera. María de Jesús, no me gustaba, aunque obtenía siempre buenas notas. Carla Elizabeth, total memorización, si faltaba algún concepto era erróneo. Así es, muy bien. Maestra Viridiana, recuerdo que en mi época la evaluación solo valía el examen y no las actividades realizadas en los recursos. Maestra Graciela, el examen era la única forma de evaluación y este era sinónimo de nervios y miedo. Maestra María de las Nieves, mecanizada, repetitiva y el examen. Maestra María Liliana, consideraban los conocimientos únicamente total valor a un examen. Efectivamente, y era terrible. La parte personal no importaba. Muchísimas gracias, maestra. Ya me hiciste recordar también mi época de estudiante. Maestra Rosa, de alguna forma frustrante, ya que solo era medir memorización. Estaba basada así, principalmente en la memorización. Maestra Jenny, yo soy de la generación muy tradicional. Yo también, maestra. Y el maestro solo evaluaba con examen escrito. A veces ni siquiera sabía quién eras y si la calificación validaba realmente lo que sabías. Eso era de verdad muy difícil y además los alumnos siempre estábamos así como que en angustia. Muchas gracias, maestra. Maestra Ana Isabel, la evaluación se centraba en el conocimiento memorístico, efectivamente. Maestra María de las Nieves, llenar miles de planas iguales, sí es cierto. Maestra Rocío, me evaluaban con el examen y memorización, sí, sí. Maestra María Cruz, el examen era el 100% y los trabajos eran el derecho, así era. Muy bien, maestra. Maestra Ana Teloxa, mucho estrés por no saber cómo venía el examen, así es. Realmente vivimos una etapa de evaluación como alumnos que era estresante y que estaba centrado en qué sabías de memoria. Maestra Elba Cruz, mi experiencia no fue muy objetiva para mí porque era importante la calificación. Así es. Maestro Alfredo, me evaluaban solo mis conocimientos en un día, fecha e instrumento determinado. Cierto. Maestra Ana Isabel, solo nos evaluaban con el examen al 100%. Efectivamente. Maestra Mariana, me evaluaban por mi capacidad de memorización. Cierto. Maestro Miguel Ángel, si salías mal en un examen, quería decir que no eras bueno, si sacabas 10, eras excelente. Cierto, para aquella época así era. Maestra Elba, por eso es importante que nosotros utilicemos esta evaluación auténtica. Maestra Elba, era más importante el número más que lo aprendido, cierto. Maestra Adriana, lo único que evaluaban eran los contenidos memorísticos. Casi todos
coincidíamos en esto. Maestra María de las Nieves, aunque sí hubo quienes rompieron esquemas, ¿cierto? Y era experimentar nuevas formas de hacer las cosas. La reflexión, pero la maestra era mal vista por los demás. Algunas veces maestros innovadores para aquella época efectivamente ya no eran bien vistos. Muchísimas gracias por compartirme sus respuestas. Maestro René, de inicio era el de temor, por pensar que no saldría bien. Posteriormente lo veía como un parámetro para mí y más adelante lo veía como un objetivo para lograr ciertas metas, no solo de calificación, sino también de conocimiento para la vida. Muchas gracias. Compártanme ahora, por favor, en qué parte del proceso se realizaba. ¿En qué parte se realizaba este tipo de evaluación? Gracias, maestro Miguel, al final. Generalmente eso era lo que sucedía, ¿sí? Así coincide la maestra María de Jesús también, maestra María de las Nieves, maestra Ana Isabel, maestra Elba, maestra Liliana, maestra Diana, todos están coincidiendo que se hacía al final. La maestra Adriana además agrega que era al final del periodo, es decir, del bimestre o del semestre. Maestra Gabriela, fin de ciclo. Maestra Claudia Sánchez, al concluir los contenidos. Así es. Muy bien. Maestro Fabián, maestra Carla, maestra Rocío, coinciden en que se hacía al final. Maestra Jenny, en el bachillerato se evaluaban 3 parciales, sí, y después de cada bloque te hacían un examen final. Si te iba mal, un examen especial, así es. Maestra Mariana, al final del bimestre. Todos están coincidiendo en que este tipo de evaluación se realizaba al final del bimestre, al final de un contenido o al final de del ciclo. Muchísimas gracias por compartir sus respuestas. Muchísimas gracias. Cierro un momento y continuamos. Bien, ahorita que acabamos de realizar esta reflexión, es importante ahora que analicemos una de las evaluaciones, la última que le hayan realizado a su grupo. Traten de recuperar en esta última evaluación que se realizó a los alumnos, traten de tenerla en mente. Lo ideal sería que la tuviéramos a un lado, pero vamos a recuperarla en nuestra mente. Y vamos a analizarla de acuerdo con los siguientes indicadores. Y ustedes van a poder definir qué tipo de evaluación fue la que realizaron. Bien. Nos dice el primer punto. Recuerdan que nuestro subtema era evaluación tradicional versus evaluación auténtica. ¿Cuál era la función principal de la evaluación tradicional? ¿Cuál sería esta función principal? ¿Lo pueden compartir, por favor? ¿Cuál sería esa función? Muchas gracias, maestra Adriana. El saber de conocimientos. Maestro Miguel, obtener solo un número. Muy bien. Maestra Jenny, calificar resultados. Calificar conocimientos a lo aprendido, maestra Claudia. Muy bien, medir el nivel de conocimientos, maestra Ana Isabel. Maestro Fabián, medir conocimientos. Bien, vamos a ver qué tenemos aquí como respuesta. Efectivamente, como ustedes lo están manifestando en este momento, certificar o calificar los aprendizajes. Muy bien, muchas gracias. La evaluación auténtica ahora lo que nos invita es a mejorar y orientar a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Evaluación tradicional, certificar o calificar. Evaluación auténtica, ver en qué parte del proceso están nuestros alumnos para poder orientarlos y que esta orientación los lleve a mejorar sus aprendizajes. Ahora ayúdenme, por favor. La evaluación tradicional.
¿cómo se relaciona con el aprendizaje? ¿Cuál era la relación que tenía? Sí, maestra María de las Nieves, el cuadro negro que está es el del chat. Lo muevo para que no les estorbe. En esta parte, maestra, para que les deje ver. Maestra Adriana, memorístico, almacenar contenidos. Maestra Jenny, a veces ninguna, solo se transmitían conocimientos. Maestra Carla, calificar los contenidos. Maestra Viridiana, memorístico. Maestro Miguel Ángel, no era completo. Bien, vamos a descubrir qué es lo que tenemos aquí. La relación que había en la evaluación tradicional con el aprendizaje era paralela con el proceso de aprendizaje. Como bien lo comentan ustedes, si estaba centrado en certificar y calificar, pues la relación va a ir paralela a este proceso. En la evaluación auténtica, lo que se busca es que esté vinculada al proceso de aprendizaje, al aprender. Bien, nuevamente pido su apoyo. La evaluación tradicional, ¿qué información requería? Compártanme. Maestra Mariana, era solamente en centrarse en la acumulación de información, lo cual era considerado como conocimiento. Muchas gracias. Maestra Carla, rúbrica. Maestro Miguel Ángel, lo que memorizabas. Maestra Claudia, conceptos tal cual. Maestra Jenny, la que te mostraba el docente. Maestra María de las Nieves, cuantificar el nivel de conocimiento. Muy bien, vamos a abrir qué es lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que se buscaba? ¿Qué información era la que se buscaba? Evidencias que fueran concretas. Como bien ustedes lo decían, si todo era memorístico, pues entonces lo que se buscaba en evidencias concretas de logro de un aprendizaje. La evaluación auténtica ahora, ¿qué se busca en este tipo de evaluación? Tener evidencias y vivencias personales, ver al alumno como individuo. Muchas gracias por sus aportaciones. Nuevamente apóyenme, por favor. La evaluación tradicional. ¿Qué tipo de procedimientos serían los que se utilizan en este tipo de evaluación? Maestro Fabián, dar un conocimiento según las necesidades. Maestra María de Jesús, lo visto en clase impartido por el docente, ¿sí? El docente, la máxima autoridad en este tipo de evaluación. Maestro Miguel Ángel, examen escrito. Maestra María de las Nieves, expositivas y memorísticas. Maestra Carla Elizabeth, presentar tema, aplicar exámenes, asentar calificación. Maestro Fabián, aplicar una prueba. Maestra Adriana, aplicar los conocimientos en un examen. Maestra María Liliana, prueba escrita, generalmente. Muchísimas gracias. Bien, efectivamente, la mayoría coincidió. Algunas veces se podía realizar una prueba oral, pero fundamentalmente eran escritas. También había pautas de observación, pero muy rígidas, porque como habíamos mencionado, lo importante era memorizar. Nos comparte la maestra Rosa la acumulación de contenido para memorizar y evaluar. ¿Qué buscamos en la evaluación auténtica? Que sean diversos los procedimientos y las técnicas con las que podamos evaluar a nuestros alumnos. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿En qué momento se realizaba? Ya ustedes lo habían compartido hace un momento en el chat. Muy bien, maestra Carla, al final. Maestra Ana Isabel, evaluación cuantitativa al final. Muy bien, es un aspecto muy importante, cuantitativa. Muchas gracias. Maestro Fabián, en periodo de exámenes. Maestra Mariana, al final. Muy bien. Efectivamente, como bien lo mencionaron muchos de ustedes, al finalizar un tema o una unidad, era una evaluación de tipo sumativa.
que sugerimos ahora en la evaluación auténtica, que esté asociada a las actividades que estamos realizando de manera cotidiana en nuestras aulas. Esas actividades que están encaminadas a la enseñanza del aprendizaje. Esto nos habla de un tipo de evaluación que sea formativa. Muchas gracias por sus respuestas. Ayúdenme, por favor, con la siguiente. ¿Quién era el responsable principal en la evaluación tradicional? Por favor, compartan. Sí, maestra, es el chat. A ver, lo muevo de este lado, maestra. El maestro y su adjunto. Así es, el profesor. Maestra Jenny nos dice el maestro y su adjunto, maestro Miguel, maestra Rocío, maestra Carla, maestra Liliana y maestra Ana Isabel. Nos comentan que el profesor, maestra Ana Isabel, el alumno y el maestro, maestra Viridiana, el maestro. Muy bien, efectivamente, el procedimiento era hacia una sola dirección. En un lado estaba el alumno y del otro lado el docente. El responsable principal en este proceso unidireccional era hacia el alumno y se realizaba una heteroevaluación, efectivamente por el docente. Pero el responsable era el alumno. En la evaluación auténtica es un proceso que debe ser colaborativo y multidireccional, donde puede intervenir la auto y la coevaluación. Entonces, aquí vemos una diferencia muy importante. Evaluación tradicional es una heteroevaluación realizada por el docente. En la evaluación auténtica ya estamos hablando de auto y coevaluación. Así es, maestra Mariana, el alumno era el único responsable de su evaluación, de sus resultados. ¿Qué aprendió? Pues todo aquello que memorizó. Entonces, el responsable de si aprende o no aprende es el alumno. En esta evaluación auténtica, recordamos que tenemos que apoyar a los muchachos para que vayan, identifiquemos en qué proceso están y puedan mejorar. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente. Análisis de los errores. En la evaluación tradicional, ¿se analizaban estos errores? ¿De qué manera se evaluaban estos errores? ¿Cuál es el análisis de los errores en la evaluación tradicional? Maestra Mariana nos dice, el alumno era el único responsable de su evaluación y resultados. Maestra Carla, índice reprobatorio. ¿Cómo se veía el error en la evaluación tradicional? Maestra Meridiana, no, los alumnos eran responsables de los errores, no se admitía error por parte del docente. Maestra Cristina, no había como tal, se adjudicaba al alumno. Maestra Jenny, equivocación del alumno y su responsabilidad. Cierto, muy bien. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que se sancionaba el error. Efectivamente, maestra Celia, no había ese proceso que tenemos de feedback, de retroalimentación. La evaluación auténtica busca no solamente ver el error, reconocerlo, pero además estimular que se supere. En lugar de sancionar el error, lo que se busca es que tengamos también, que podamos aprender del error. Esa es una gran diferencia entre sancionar y reconocerlo y aprender de ese error. Muchas gracias. Las posibilidades de logro. ¿Cuáles eran esas posibilidades de logro en la evaluación tradicional? Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Limitadas. Maestra Viridiana, pocas. Bien. Maestra Mariana Reyes, solo acumulación de datos. Maestra María de las Nieves, unidireccional al conocimiento.
Maestra Adriana, con una buena memoria, todo. Si no, pues no. Muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. La evaluación tradicional permite evaluar nada más, así como bien lo han mencionado ustedes, la adquisición de determinados conocimientos. Como está basada en lo memorístico, pues entonces nada más se evalúan pues, determinados conocimientos que se hayan adquirido. Maestra Rosa, limitadas para el alumno. Así es. Estas posibilidades de logro en la evaluación auténtica permiten evaluar, en un principio lo mencionaron algunos de ustedes, competencias y desempeños. El aprendizaje situado. ¿Cómo se ve el aprendizaje situado en la evaluación tradicional? En el aula, maestra Carla, en el aula. Maestra María de las Nieves, exclusivamente en el aula. Muchas gracias. Maestro Miguel Ángel en el pizarrón. Maestra Jenny solo en el aula. Maestra Viridiana en el aula. Maestro Fabián en el aula. Maestra María de la Cruz en el examen. Maestra Rocío solo en el aula. Bien. Para el aprendizaje situado en la evaluación tradicional, por lo general no le preocupa en este tipo de evaluación tradicional o se desconoce el contexto en el que ocurre el aprendizaje. En la evaluación auténtica es necesario considerar esto que estaban mencionando ustedes, considerar los contextos donde ocurren los aprendizajes, el aprendizaje situado. Expreso el comentario de la maestra Cristina. ¿Sabes algo? Creo que debería de haber un equilibrio, porque actualmente si el alumno no aprende, recae arriba de un 98%, por así decirlo, en el docente. Esto en base al punto 7 que mencionaba anteriormente. Análisis de los errores. Cierto. Sí tiene que haber, es necesario un equilibrio, maestra Cristina. Sencillamente tenemos que hacer esta distinción donde es importante que el docente apoye más a los alumnos. En el tipo de evaluación tradicional, sencillamente se dedicaban a sancionar el error y no se obtenía un aprendizaje. Y ahora es necesario que los docentes también lleguemos a esa reflexión, a invitar a los chicos y además a reconocer el error y promover, favorecer cómo lo puedan superar. Y efectivamente, aún recae en un porcentaje muy alto la responsabilidad en el docente. Bien, gracias por todas sus respuestas. Ya nos faltan poquitas para terminar. Evaluación tradicional. En esta evaluación tradicional, ¿cómo se ve la equidad en el trato? Maestra María de las Nieves, se unificaba al grupo, cierto. Aparte de unificar, había otro aspecto muy importante. ¿El trato de qué dependía? Si estamos basando el aprendizaje en lo memorístico, no se consideraban las diferencias individuales. Maestra María Celia, muy cerrado. Maestra Claudia, no existía, a todos se medían con el mismo examen. Maestra Jenny Arreola, no había, el docente era la autoridad y los alumnos eran los subordinados. Maestro Miguel Ángel, autoritario, el maestro. Maestra Adriana, dependía de si eres, este aspecto es muy importante, maestra Adriana, dependía de si eres de los aplicados o no. Muchas gracias, estamos así, hay una distinción entonces. Maestra María Liliana, exclusión para quienes no demostraban aprendizajes. Maestra Graciela, al que obtenía buenas calificaciones se le tenían consideraciones y si no, pobre.
Muy bien. Otro aspecto muy importante, maestra María Cruz. Había filas de aplicados y burros. Eso era horrible. Maestro Fabián, la dedicación a la materia. Muy bien. Maestra María de las Nieves, la evaluación un tanto represiva y que etiquetaba a los alumnos. Así es. Se distribuía a los alumnos en estratos, creando jerarquías de excelencia. Como bien lo expresó la maestra María Cruz, había filas de aplicados y de burros. Entonces, quiere decir que sí, no había una equidad en el trato. Como bien lo mencionan, si sabías, pues estabas en un lugar, y si no sabías, estabas en otro o una posición distinta ante el docente. Muchas gracias por todas sus respuestas. La evaluación auténtica. Esto es difícil, pero es en lo que nos tenemos que centrar los docentes. Procurar que todos nuestros estudiantes aprendan a partir de su diversidad. Por ahí hay un término muy importante para esto en este aspecto de la evaluación auténtica, equidad. Un trato con equidad. Muchas gracias. El reconocimiento al docente en la evaluación tradicional. ¿Qué tipo de reconocimiento tenía el docente? Sigo leyendo los comentarios. Maestra Mariana, los maestros se centraban en planear su clase para los más aplicados, ¿sí? Sin considerar a los que les costaba trabajo. Maestra Elba, no había consideraciones a los alumnos de lento aprendizaje. Efectivamente, maestra. Maestra Mariana, no había adecuaciones curriculares, no existían. Maestra Cristina, se enfocaba únicamente a alumnos destacados. Muchísimas gracias. Maestro Julio, clasificación, pues existía cuadro de honor. Maestra Rosa, se evaluaba únicamente lo memorístico, por parte del docente exclusivamente, ignorando a los que obtenían malas notas. Sí, lo estoy moviendo constantemente, maestra, porque hasta ahí es lo más que lo puedo hacer a un lado el recuadro negro. Muchas gracias, una disculpa, pero es que es el chat. Bien. Y continuamos con estos. Maestra Mariana, el docente que reprobaba alumnos era respetado en vez de ser cuestionado por los altos índices de reprobación. Sí. Maestro Miguel Ángel era etiquetado como excelente si lograba un solo alumno sobresaliente. Maestra Rocío, enfocado a los inteligentes. Maestra Carla, los respetaban más. Hoy en día no hay compromiso por parte del padre de familia y existe molestia en vez de sinergia. Las cosas han cambiado en ese aspecto también. Maestra Viridiana, el docente siempre tenía reconocimiento sin importar sus resultados. Así es. Además, porque se le consideraba la fuente principal del conocimiento. Efectivamente, como lo expresa la maestra Jenny, el docente era una eminencia muy reconocida. Maestro Julio era el centro de la educación y todo gira en su entorno y siempre tenía razón. Así es, muchas gracias. Y la evaluación auténtica. En la evaluación auténtica, ya lo habíamos mencionado, el docente es mediador entre los conocimientos previos que poseen los alumnos y los nuevos. Va a hacer este trabajo de mediación para el logro de los aprendizajes. Maestra Rosa nos comenta, el docente tenía la verdad absoluta. Así es. Maestra Cristina, precisamente ese rubro lo considero de gran importancia. Muchas veces los mismos alumnos se rezagan por cuestiones de timidez. Es muy importante involucrarlos a todos. Así es, de eso habla la equidad. Maestra María Celia, ahora el alumno al centro y el docente como monitor de aprendizaje y su autonomía. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Voy a cerrar un momento el chat para que continuemos. Bien. Ya estuvimos revisando, estuvimos comparando la evaluación tradicional versus evaluación auténtica. Después de hacer este análisis de la evaluación, ¿qué cambiarían ustedes? Les pido por favor me compartan en el chat qué es lo que cambiarían. Después de esta revisión que hicimos, ¿qué cambiarían?
Maestra Jenny, a lo mejor por eso soy maestra. Quería saber mucho y saber de todo. Excelente, maestra. Esto ya parte de la respuesta anterior. Maestro Miguel, el protagonismo del maestro. Efectivamente. Ahora compártanme, por favor, ¿qué cambiarían? Este aspecto me parece muy importante, profesor. El protagonismo del docente es un aspecto que debemos considerar como parte de nuestro cambio. ¿Qué más cambiarían después de hacer esta comparación? Maestra María Liliana, el alumno es el centro. Efectivamente. Maestra Mariana, que el examen no sea la principal fuente de evaluación, ni sea lo único y mucho menos solamente al final. Excelente, maestra. Maestra Carla, estoy en un proceso constante de aprendizaje. Constantemente debo incrementar mis habilidades. Aprendizaje significativo. Muchas gracias, maestra. Maestra María de las Nieves, el contextualizar más los aprendizajes. Al contextualizar más los aprendizajes, los adolescentes de hoy viven su propia realidad y como docente debo comprenderlo. Muy bien, maestra. Maestro Miguel Ángel, centrar al alumno como receptor de conocimiento. Maestra Graciela, que la evaluación se centra en las habilidades adquiridas, no solo en la memorización de conocimientos. Excelente. Maestra María Celia, permitir el desarrollo de los diferentes estilos de aprendizaje. Así es. Los chicos no aprenden de la misma manera. Debemos de considerarlo para evaluar y para realizar nuestra planeación. Maestra Jenny, la diversidad a la forma de trabajo en el aula actual genera mayor autoevaluación. Muchas gracias, muy bien. Maestra Adriana, generalmente cambio la manera de evaluar a los alumnos cuando descubro sus necesidades pedagógicas. Muy bien, maestra. Procuro ser cercana a ellos y establezco otros parámetros de evaluación. Maestra Elvia, que la evaluación sea durante el proceso, excelente, y no al final. Maestra Viridiana, evaluar todos sus logros y no solo tomar en cuenta el examen para calificarlos. Maestra Rosa, la egolatría de algunos docentes, así como una evaluación integradora. Muchas gracias. Maestra Ana Isabel, estoy utilizando las... sugiero, maestra, ya TIC es tecnologías de la informática, de la información y la comunicación. No es necesario agregar la comilla y la S. Es una sugerencia de la Real Academia. Lo comento nada más porque la mayoría de los docentes caemos en eso, la mayoría lo hacemos el plural. Solamente como aclaración, maestra. Muchas gracias. Maestro Fabián, realizar otro tipo de examen diagnóstico, eso también es un punto muy importante para ver cuáles son los conocimientos previos del alumno. Maestra Rocío, el entender que el alumno es el motor de nuestras clases y los profesores no sabemos todo, por lo que debemos cambiar nuestro chip. Así es, en el mundo contemporáneo es importante identificar esto. No lo sabemos todo, somos especialistas en un área. Entonces es importante también que lo tengamos presente. Gracias, maestra. Maestra Elba, personalizar el conocimiento y el aprendizaje. Eso sería excelente, maestra. Maestra Marisol, todos los alumnos son diferentes y se debe considerar eso. Muy bien, para poder brindar equidad y dar nuestras clases impartir nuestras clases de manera equitativa, es muy importante tener presente este aspecto, que los chicos son diferentes. Maestra Ana Isabel, la evaluación requiere de un cambio y reconocer que también podemos aprender junto con el alumno. Muy bien, generando con ello evaluación de acuerdo a sus necesidades. Muchas gracias. Maestro Martín, en definitiva lo que tengo que cambiar es la forma de presentar mis instrumentos de evaluación y la forma de considerar los parámetros para que estos no parezcan una amenaza, sino una guía. Excelente, profesor,
para realizar mejor los productos. Muchísimas gracias. Cierro momentáneamente. Bien, ahora nos vamos a esto que es parte fundamental de esta sesión que comparto el día de hoy con ustedes. Los tipos de evaluación. Es muy importante para poder realizar una evaluación que sea, en lugar de realizar una evaluación tradicional, hagamos una evaluación auténtica. Bien, se me fue por un momento la palabra. Una evaluación auténtica requiere de conocer estos instrumentos de evaluación. Vamos a completar estos sencillos organizadores gráficos. Tenemos evaluación por el momento. De acuerdo al momento en que realizamos la evaluación, recibe un nombre y tenemos 3. De acuerdo al momento en que se realiza la evaluación, recibe un nombre. ¿Me comparten, por favor? Muchas gracias, María de Jesús. Inicial, intermedia, final. Maestro Martín, inicial. Maestra Ana Isabel, puede ser diagnóstica. Maestra María de las Nieves, diagnóstica, formativa y sumativa. Maestra Ana Isabel, formativa y sumativa. Maestra Viridiana, inicial. Maestro Julio, diagnóstico. Maestra María, sí, ya entre todos ya me hicieron la respuesta, muy bien. Muchas gracias. Y ahora les voy a pedir, también hay 3 tipos distintos de evaluación, de acuerdo por quienes la realizan. ¿Recuerdan cuáles son estas 3? De acuerdo por quienes intervienen. ¿Quién realiza la evaluación? Y va a recibir un nombre, de acuerdo a quién la realiza. Maestro Julio, colaborativa. Maestra Jenny, coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. Maestra Ida, coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. Maestra Ana Isabel, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Maestra Graciela, coevaluación, autoevaluación. Todas las respuestas así van en este tenor. Muchas gracias por sus respuestas. Efectivamente, de acuerdo a quién, en qué momento se realiza, tenemos que es diagnóstica, formativa y sumativa. No ahondo más porque ahorita vamos a darles un poquito más de profundidad a estas. Y también tenemos la evaluación por quienes intervienen. La mayoría de ustedes lo dijo muy bien. Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. No profundizo porque la vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita profundizamos en cada una de ellas. Los tipos de evaluación. ¿Cuáles son estos tipos de evaluación? Nuevamente les voy a pedir su participación. Tenemos, de acuerdo a la función que tiene la evaluación, momentos de evaluación, agentes evaluadores y el enfoque metodológico. Ya vimos ahorita 2 distintas. Aquí están con otro nombre. ¿Cuál es la función de la evaluación? Si me pueden compartir, por favor, ¿cuál es la función? Ya vimos unas hace un momento. Maestro Fabián, mejorar y orientar el aprendizaje. Maestra Adriana, retroalimentar. Maestra Carla, medir el avance. Maestro Luis, conocer cómo llega el alumno. Muy bien. Voy a suspender la lectura para efectivamente presentar cuáles son esas funciones. Como bien están mencionando ustedes ahorita, queremos saber cómo vienen los chicos. También queremos ver qué han aprendido. El maestro Luis nos comentaba cómo llega el alumno. Eso lo vamos a realizar con la evaluación diagnóstica. ¿Cómo llega el alumno? Esa es una de las funciones de la evaluación y va a hacerlo en la evaluación diagnóstica. La formativa. Maestra Rocío nos comparte saberes, saberse de conocimientos. Maestra Carla, medir el avance. Eso lo vamos a hacer en la evaluación formativa.
También esta parte que nos mencionaba la maestra Adriana, retroalimentar, lo vamos a realizar en este tipo de evaluación formativa. Y finalmente, otra función de la evaluación es calificar lo aprendido, como lo expresa la maestra María de Jesús. Recuerden que decimos evaluar lo aprendido, para no utilizar un término de la evaluación tradicional. Esto lo vamos a realizar en la evaluación sumativa. Si ustedes relacionan esta columna con la siguiente, vamos a tener esos momentos de evaluación. ¿Me comparten cuáles son esos momentos de evaluación? ¿Cuáles son esos momentos? Sigo leyendo lo que aportaron. Maestro Julio, conocer el conocimiento que tiene el alumno. Así es. Maestra Mariana, mejorar nuestra labor de acuerdo a los resultados. Excelente. Para eso es uno de los principales objetivos de la evaluación. Maestra Viridiana, medir los avances de cada alumno. Muy bien. Maestro Martín, valorar el desempeño, conocimiento y actitudes de los alumnos para mejorar sus competencias o tomar decisiones en la mejora. Excelente. Maestra Ana Isabel, en la evaluación formativa es obtener información a lo largo del tiempo. Muy bien, maestra. Maestra Mariana, revisar los procesos. Maestro Fabián, hacer los ajustes. Maestra Ana Isabel, para conocer el proceso de aprendizaje del estudiantado. Muy bien. Maestra María de las Nieves, comparativa, cómo se inicia el nivel en que se desarrolló el aprendizaje. Maestro Julio, inicio, durante y al final. Maestra Marisol, al inicio, durante y al final. Muy bien. Maestra Adriana, durante el proceso de enseñanza, al principio, en medio y el final. Maestra Rosa, avances, inquietudes durante el proceso de aprendizaje. Maestro Rafael, avance del alumno. Maestra María, al inicio, en lo continuo y al terminar una unidad o terminar el curso. Maestra Viridiana, inicio, durante y final. Excelente. Efectivamente, los momentos van a ser, como bien lo acaban de mencionar, maestra Viridiana, maestra Mariana. Estos momentos van a ser la diagnóstica al inicio, la formativa continua durante todo el proceso y la sumativa al final. Muchas gracias. Y hace un momento también acabamos de ver los agentes evaluadores. ¿Se recuerdan cuáles son esos agentes evaluadores? ¿Quiénes evalúan? Le dieron un nombre de acuerdo a quien realizaba la evaluación. Esos son los agentes evaluadores. El alumno, los pares, el docente. Gracias, maestra María de las Nieves. Maestra Adriana, todos los implicados en el proceso de evaluación, profesor, alumno y pares. Maestro Julio, el alumno, el docente y los compañeros. Maestra Rocío, alumno y el docente. Maestra Jenny, coincido, así es. Maestra Viridiana, docente y alumno. Maestra Cristina, docentes y alumnos. Maestra Ana Isabel, el propio alumno, excelente. Autoevaluación, los pares, coevaluación y el maestro heteroevaluación. Excelente, maestra, muchas gracias. Efectivamente, como bien lo mencionó la maestra Ana Isabel, autoevaluación, la que realiza el propio alumno. Coevaluación, la que se va a realizar entre pares. Y finalmente la heteroevaluación, que va a ser realizada por el docente. Ahora tenemos un enfoque metodológico. También tenemos 3. ¿Qué tipos de evaluaciones podemos hacer? Recuerden que una de ellas se hacía ya desde la mirada de la evaluación, de la evaluación auténtica, y otra se hace de acuerdo a la evaluación tradicional. Esos son los enfoques metodológicos. ¿Cuál sería ese enfoque metodológico? Tenemos 3. Uno que se expresa con números. Nos dice, maestra Jenny, escrita continua por competencia. El enfoque metodológico está encaminado, decía hace un momento, está relacionado con un valor numérico.
Aquí está, maestra Ana Isabel, cuantitativo, cualitativo. Maestra Rosa, cuantitativo. Muy bien. Efectivamente, el enfoque puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo o podemos utilizar los dos, cuali, cuantitativo. Muchísimas gracias por sus respuestas. Cierro un momentito, agradezco sus respuestas. Ahora vamos a enfocar nuestra mirada en los instrumentos de evaluación que contienen nuestros materiales en praxis. Tenemos aquí, vamos a partir de técnicas e instrumentos de evaluación. Técnica es lo que voy a utilizar para poder evaluar a mis alumnos. El instrumento ya es con lo que lo voy, la forma en la que voy a evaluar. La técnica, tenemos del lado izquierdo observación. ¿Cuáles serían los instrumentos para esta técnica? Una guía de observación, un registro anecdótico, un diario de trabajo y una escala de actitudes. La técnica, observación, mis instrumentos ya es con lo que lo voy a realizar, con lo que lo voy a llevar a cabo. Estos tienen que estar muy claros para que nos puedan ser útiles. ¿Cómo vamos a elegir los instrumentos? De acuerdo a la asignatura que estemos impartiendo. Para una sería adecuada una guía, para otro un registro, para otro un diario de trabajo y para otro una escala de actitudes. Otra técnica sería el desempeño de los alumnos. El instrumento ya sería preguntas que estén relacionadas a procedimientos, los propios cuadernos de los alumnos u organizadores gráficos. ¿Qué es lo que voy a medir con estos instrumentos? El desempeño de los alumnos. Entonces, la técnica es desempeño y el instrumento es con lo que lo voy a realizar, con lo que lo voy a evaluar. Y tenemos, reitero, preguntas, los cuadernos y organizadores gráficos. Otra técnica. Si lo que quiero es analizar el desempeño, esa va a ser mi técnica. El instrumento con lo que lo puedo realizar podría ser un portafolio. También puede ser una rúbrica o una lista de cotejo. El alumno tiene que tener muy claro, cuando se trata de una rúbrica, exactamente qué es lo que se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Si es una lista de cotejo, exactamente cuáles son los indicadores que vamos a observar que haya cumplido. Es muy importante entonces tener claro cuál es la técnica y cuál va a ser el instrumento con el que voy a evaluar. El portafolio, recordamos que va a estar integrado por diversas evidencias. Una técnica más, interrogatorio. El instrumento es con lo que lo voy a realizar. Podemos tener un interrogatorio que sea de tipo textual, en donde podrían entrar debate y ensayos, el debate respetando las características de los debates y los ensayos en donde el alumno tiene claro cómo va a ser que se va a entregar ese ensayo, partiendo desde qué significa un ensayo, porque muchas veces pedimos ensayo y los chicos nos llevan un resumen. Eso también lo debemos definir. Otro tipo que entra dentro de esta técnica, otro instrumento, serían los tipos orales y escritos. Quiere decir que puedo tener interrogatorios que sean donde los chicos lo expresen de manera oral o nos den respuesta a través de lo escrito, que serían las pruebas. Bien, dentro de estas técnicas e instrumentos de evaluación vamos a tener tres tipos distintos. Vamos a tener técnicas e instrumentos que pueden realizarse de manera informal, semiformal o formales. ¿Cuáles son los informales? Cuando solamente es la observación, ya sea del trabajo que sea individual o grupal. Va a estar dentro de lo informal porque solamente se va a realizar la observación. Los registros anecdóticos también entran en lo informal, cuando vamos haciendo nuestras notas. Como los registros que hacen, vamos a dar el ejemplo de las maestras de preescolar, eso es lo que hacen, registros anecdóticos.
las listas de control donde vamos anotando lo que llevan los chicos. Los diarios de clase también son utilizados por las maestras de preescolar. No quiere decir que solamente se utilicen en ese nivel. Son ejemplos nada más para que ubicamos qué es lo que se realiza en esos registros. Otro que puede encasillarse, bueno, no encasillarse, sino estar en el lugar de lo informal, son cuestionamientos orales tipo pregunta-respuesta y la realimentación. Hace unos momentos leíamos retroalimentación, ahora se está utilizando el término de realimentación, es un sinónimo. Los semiformales. Aquí va a entrar una producción grande de textos. Eso ya es semiformal. Los ejercicios que se realizan en vivo en el aula también son semiformales. Las tareas que les dejamos a los alumnos, los trabajos y la evaluación de portafolios. Los formales. Tipos de técnicas e instrumentos de evaluación que vamos a ubicar ya en lo formal son los exámenes, los mapas conceptuales. Aquí me detengo un momento porque los mapas conceptuales yo lo daría de manera general como organizadores gráficos. Los chicos, lo importante no es que lo realicen, sino que nos expliquen qué significa. Y van a hacer un gran ejercicio para expresar sus conocimientos y además, al hacer esta reflexión, el aprendizaje es un poco más profundo. Evaluaciones de desempeño también entran en lo formal. Las rúbricas, quedamos que es muy importante que hagamos una buena descripción de cómo vamos a evaluar. Y la lista de verificación o cotejo. Estas listas son más sencillas porque nada más se palomea qué es lo que están entregando los chicos, ¿lo cumplió o no lo cumplió? La rúbrica es más específica. En la rúbrica se tienen que determinar exactamente por qué este trabajo, si es un trabajo escrito, tiene 10 y cumplió con esto, esto y esto. Bien. Y las escalas de valoración. Aquí ya tenemos un panorama más amplio, donde tenemos técnicas e instrumentos de evaluación que parten de lo informal, pasan por semiformal y vamos a llegar hasta los formales. ¿Quién va a realizar esta selección? El docente. El docente va a definir cuáles van a ser estas técnicas e instrumentos de evaluación que sean más acordes para su asignatura. ¿Qué tenemos nosotros como recurso impreso para la evaluación? En el libro del alumno, de nuestros usuarios de praxis, que llevan nuestros materiales de praxis, vamos a tener, si ustedes gustan, esto yo les hago la invitación de que pudieran copiar esta página, no para hacerla al mismo tiempo en la computadora, porque podríamos a lo mejor perder conexión. Yo les sugeriría que lo hicieran a través de su celular, que pudieran escribir esta dirección que les proporcionamos para que puedan ingresar a nuestra página y puedan revisar nuestros materiales de praxis. Aquí vamos a encontrar que tenemos exactamente estos tipos de evaluación de los que hemos estado haciendo mención. La evaluación diagnóstica. Decíamos hace un momento, me compartían ustedes en el chat, que es muy importante ver cómo llegan nuestros alumnos. Esto lo vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar la evaluación diagnóstica que nos va a apoyar para ver cómo vienen los chicos. Si tienen oportunidad de hacerlo ahorita, pueden ingresar a la página de Macmillan, profesional, para que puedan revisar estos materiales que proporciona Praxis. También vamos a encontrar dentro de estos recursos impresos esta invitación que les estamos haciendo para explorar el CRD. Van a poder revisar aquí, sean usuarios de Praxis o nada más quieran tener un poco más de información del material, pueden ingresar al CRD y van a poder tomar una muestra de lo que se presenta de estos materiales, que nos apoyan mucho a los docentes para realizar nuestro trabajo. Está muy apegado a todo lo que acabamos de ver. Vamos a tener para evaluación diagnóstica, evaluación continua formativa y también para la sumativa. La evaluación formativa la vamos a tener con una serie de ejercicios
para que los chicos puedan revisar o reafirmar sus conocimientos, procedimientos, y lo puedan hacer en ejercicios y puedan ir demostrando el avance que van teniendo. También se cuenta con una serie de actividades. Decíamos, teníamos evaluación diagnóstica, evaluación formativa y también vamos a tener sumativa, la final. Estos materiales están hechos especialmente para que los chicos y los docentes podamos ir, recordamos que en este tipo de evaluación auténtica se trata de guiar a los chicos, de apoyarlos, de darles realimentación y puedan ir mejorando el aprendizaje. Los materiales están hechos así, de tal manera que el docente pueda ir desde la evaluación diagnóstica, evaluación continua y llegue a la evaluación final. Y vamos a estar revisando el proceso, cómo van nuestros alumnos. Es muy importante este tipo de materiales que apoyan para la evaluación. Las secciones del libro, recordamos que Praxis es un libro con una presentación distinta a cualquier otra serie que viene en un formato reversible. En este formato de un lado va a aparecer la teoría y lo giramos y del otro lado está la práctica. Muchas veces los docentes prefieren partir de la teoría, yo le explico, y entonces nos vamos a los ejercicios. Otros docentes dicen, primero hacemos el ejercicio y después la teoría, como ustedes lo deseen. Pero tenemos el material que nos va a apoyar. Y este ejercicio es muy importante realizarlo con el CRD abierto para que podamos observar cuáles son las secciones del libro, qué es lo que tiene en aplicación, problema, tiene práctica de campo, por ejemplo, en geografía, actividades de integración donde se recapitulan los conocimientos que se dieron en toda esa parte de la secuencia, y hay actividad experimental en ciencia. Bien. Los recursos para la evaluación. En el libro del alumno hay un apartado del cuaderno de trabajo. Ya no alcancé. Bien. Tenemos la aplicación. Aquí vamos a tener recursos y herramientas que son tecnológicas, se mencionaba de la TIC, que son muy útiles para el aprendizaje, como aplicaciones, lenguajes de programación, software y simuladores. Todo esto ya lo vamos a tener integrado en los materiales para que los chicos lo puedan ir utilizando y los docentes. Siempre va a haber problemas, recordamos que se tiene que hacer el aprendizaje situado, pero vamos a partir de situaciones primero reales, también pueden ser situaciones ficticias que los van a llevar a la reflexión y puedan mostrar sus conocimientos, procedimientos y habilidades adquiridas. En las prácticas de campo en geografía, estas son actividades que van a apoyar a los alumnos para poder fortalecer sus aprendizajes y que sean significativos. Aquí está, era lo que decíamos, tiene actividades de integración, actividades experimentales. Bien. Tenemos una actividad digital. Para esto es importante que se elabore una evaluación con los recursos de la APP. Tenemos un generador de exámenes. Los invito, por favor, a que ingresen a la página del CRD de Macmillan Profesional para que ustedes con calma puedan revisar el material, puedan hacer un examen y vean la herramienta tan valiosa que tienen para poder realizar un examen de una manera más práctica, donde ustedes ya nada más elijan los reactivos y puedan generar su clave de respuesta. Van a poder tener los exámenes con las respuestas y sin las respuestas, con las respuestas para ustedes y sin las respuestas para que los impriman para los alumnos. Esto sí les sugiero que entren, por favor, que ingresen al CRD, le inviertan unos minutos para que podamos jugar un poquito con esta aplicación del generador de exámenes y vean la herramienta tan valiosa que se tiene
para los alumnos y principalmente para el docente. Bien, este generador de exámenes al que les estaba invitando hace un momento que ingresaran desde nuestro CRD, es un generador de exámenes donde van a poder realizarlo durante el periodo que tenemos. Ustedes pueden elegir, hablábamos de una evaluación continua. Durante el proceso ustedes pueden elegir cuándo, en qué momento van a hacer el examen. Recordamos que los chicos todavía en la actualidad tienen un poquito de miedo a la palabra examen, pero si los estamos evaluando de una manera constante, 5 preguntitas que podemos ir realizando en el generador de exámenes, les damos la oportunidad de que sigan practicando y que el docente pueda identificar en qué parte del proceso está el alumno. Esa es la intención del generador de exámenes. O que finalmente ustedes digan, voy a realizar el corte de este periodo y voy a hacer el examen ya completo. Ustedes eligen si se esperan a hacer en 5 o 6 semanas, que es el periodo para que puedan realizar un examen. O si pueden ir haciendo cortes más continuos para que podamos identificar en el proceso cómo van adquiriendo los aprendizajes nuestros alumnos. Este es el nuevo generador de exámenes. Les repito, es una herramienta muy valiosa para el docente. Nuevamente aquí está la aplicación de Macmillan Profesional. Los invito por favor a que la copien, a que le inviertan unos minutos, a que ingresen. Si ya son usuarios, a que se den de alta, a que puedan realizar un examen. También tenemos otros recursos que son muy importantes, que el docente puede elegir para aplicarlos en el momento que así lo desee o atendiendo a la sugerencia de cuándo se les recomienda usarlos. Van a encontrar videos y sitios de interés. Ya no es necesario echarse un clavado en este mundo tan grande que tenemos en la internet y buscar, a ver, yo deseo profundizar en esto o presentarles un video. Esa tarea ya está hecha. Ustedes ya tienen aquí en estos recursos en línea videos que están seleccionados de acuerdo a su asignatura, sitios de interés que ya están relacionados con su asignatura. Y nuevamente la invitación para que inviertan esos minutitos. Van a poder comprobar que son herramientas muy útiles para el docente. Si requieren del apoyo de alguno de nuestros representantes, ellos con mucho gusto se acercarán y les apoyarán para darse de alta y poder utilizar estos recursos. De todas maneras, en el CRD que les mostró, la dirección del CRD, pueden ingresar y hacer ver esa probadita que hay de cada material para que ustedes evalúen los apoyos que se les están ofreciendo. Centro de Maestros. Seleccionar y elaborar reactivos. Para generar una evaluación, vaya al botón Generador de exámenes de uno de sus libros. Al ingresar, se mostrará la sección Mis evaluaciones. En esta sección, se guardarán las evaluaciones que diseñe para sus alumnos. Cada evaluación puede ser editada, clonada o eliminada en el momento que usted lo decida. Para elaborar una evaluación, dé clic en Crear evaluación. Aparecerá una ventana en la que deberá escribir nombre de la evaluación, grupo y periodo de evaluación. También podrá agregar otros datos que considere importantes. Al dar clic en Continuar, aparecerá la sección Resultados, que muestra el número de reactivos disponibles. Podrá consultarlos cambiando de páginas o realizando búsquedas por palabras, frases o mediante los filtros unidad o bloque, tema, aprendizaje y en algunos casos, asignatura. Para seleccionar los reactivos que integrarán su evaluación, dé clic en la casilla azul que aparece a la derecha de cada reactivo, o si lo desea, puede seleccionar todos los reactivos filtrados con un solo clic en el botón Seleccionar todos. Al concluir con su selección, dé clic en Agregar. Para agregar al generador de exámenes sus propios reactivos, siga estos sencillos pasos. Vaya a la sección Mis reactivos. Dé clic en Crear reactivo.
Aparecerá una pantalla en la que deberá escribir datos asociados al reactivo, unidad o bloque, tema, aprendizaje esperado y en algunos casos, asignatura. Finalmente, deberá escribir la pregunta que desea agregar. Para editar la información, tiene a su disposición herramientas similares a las de un procesador de texto. Con ellas podrá agregar diferentes estilos al reactivo y formas de presentar la información. Insertar imágenes y modificar sus dimensiones si así lo desea. Agregar archivos en formato PDF con diagramas o textos de consulta. Para agregar las opciones de respuesta, dé clic en Continuar. En la siguiente ventana, dé clic en el botón Agregar e ingrese la primera opción de respuesta. Puede agregar todas las opciones que considere necesarias. Finalmente, seleccione la o las respuestas correctas, dando clic en la palomita azul que aparece a la derecha. Si desea eliminar una respuesta, dé clic en el botón rojo. Para guardar el nuevo reactivo, debe dar clic en el botón Crear. Una vez que su reactivo sea creado, aparecerá en la sección Mis reactivos y podrá seleccionarlo y agregarlo a sus evaluaciones. Todos los reactivos concentrados en esta sección pueden ser editados e incluso eliminados. En la sección Reactivos agregados, encontrará los reactivos que usted ha agregado, ya sea del banco de reactivos existente o de su propia biblioteca. Podrá reordenarlos dando clic sobre ellos, arrastrándolos y soltándolos donde mejor le convenga. También podrá agregar una instrucción, dando clic en Agregar instrucciones. Aparecerá una ventana emergente en la que podrá escribir sus indicaciones. Al dar clic en Crear, lo que escribió aparecerá antes de sus reactivos. Con ayuda del mouse puede arrastrar ese bloque de información para cambiarlo de lugar o puede eliminarlo dando clic en el botón rojo que se encuentra a la derecha. En la sección Vista Previa, se genera una vista preliminar de la evaluación. En esta sección podrá definir el tamaño de fuente de los reactivos, si la evaluación se imprimirá con respuestas o sin respuestas, la alineación y formato del encabezado. Una vez establecido el diseño de impresión, dé clic en Imprimir PDF y espere unos segundos para ver el documento final. Esperamos que esta herramienta le sea de utilidad en la elaboración de sus evaluaciones y facilite su labor docente. Bien, como ustedes acaban de observar, tenemos una herramienta muy valiosa para los docentes, incluso para elegir un examen A y un examen B. Espero que cuando ustedes lo realicen, todavía le encuentren muchas más utilidades. Estoy segura que así será. Entonces ya vimos que las evaluaciones con las que se trabaja Praxis lo van a apoyar en todos los tipos de evaluación, diagnóstica, formativa y sumativa. Y les van a apoyar también en la realización de sus evaluaciones. ¿Cambió su concepto de evaluación con el que iniciaron esta sesión? En lo que continúa avanzando, porque ya nos pasamos un poquitín y no es nuestra intención, nada más compártanme, por favor, ¿cambió esa visión que tenían de la evaluación con la que tienen ahora? ¿O permaneció igual? Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Muchas gracias, maestro Julio. Muchas gracias, maestros. Ya nada más les voy a pedir, tenemos unos minutos, no les quiero. Muchas gracias, maestro Martín. Les voy a pedir, por favor, a manera de cierre, que por favor, me compartan cuáles son sus conclusiones acerca de esta sesión, que con mucho gusto se impartió para ustedes el día de hoy. Maestra Rosa, amplió mi conocimiento, me dio nuevas herramientas. Muchas gracias, maestra.
Es un gusto haber estado aquí el día de hoy con ustedes. El compromiso, ese sí es el que cada uno de nosotros se lleva. Maestra Mitzi, muchas gracias por las herramientas compartidas. Maestra María. Maestro Fabián, claro que cambió la forma, muchas gracias. Es una gran herramienta, lo aprendido el día de hoy. Maestra Ana Leal, sí cambió mi forma de conceptuar la evaluación, muy interesante. Gracias a ustedes también. Maestra Ana Isabel, me es favorecedor porque me permite abrir mi panorama para innovar mi práctica docente. Maestra María de las Nieves, precisar más el proceso de evaluación y planeación en base a situaciones reales. Maestra Mariana, sí cambió totalmente, fue muy interesante. Recordar la evaluación tradicional me hizo reflexionar sobre mi labor y los aspectos en los que puedo seguir mejorando. Gracias por la información. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy. Voy a leer detenidamente todas las aportaciones que me están haciendo llegar, porque realmente es un gusto continuar leyendo todo lo que ustedes nos hacen favor de compartir. Maestra Viridiana, tengo mejores herramientas, muchas gracias, excelente este curso. Gracias a ustedes. Les comparto la bibliografía que se utilizó para esta presentación. En lo que de un lado sigo viendo sus mensajes. La bibliografía, como ven, fue extensa. Nuevamente les recordamos que estas sesiones van a tener también continuidad el 23 de abril y el 7 de mayo. En el enlace. Al salir de la sala se le presentará una pantalla. Ustedes le dan continuar y podrán ingresar. Les agradezco su participación, su valiosa participación. Hicieron un chat muy nutrido, muy enriquecedor para todos. Como ya no los vamos a ver, este es el último webinar de este ciclo, de este periodo, antes de que termine el año. Les deseo que tengan un excelente año, una feliz Navidad y mucho éxito a cada uno de ustedes en el aula. Gracias por haberme permitido acompañarlos el día de hoy y cerrar con nuestra serie de webinar de este año. Muchísimas gracias a todos.